Oh, hola, buen día. El Señor les bendiga. Agradecido con Dios por este nuevo día. Agradecido con Dios por todo lo que me da, por todo lo que me enseña, por todo lo que hace en mí, a través de mí. Dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en, en todo momento. No por todo, sino en todo momento. Darle gracias a Dios porque detrás de... También dice la palabra que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Detrás de cualquier evento que parezca negativo delante de la vista carnal, delante de la vista natural, es porque tiene un propósito glorioso a nivel espiritual. Porque entre la carne y el espíritu no hay comunión. La carne rechaza el espíritu y el espíritu rechaza la carne. Entonces, el dominio de lo espiritual está sobre Dios y el dominio de lo físico o lo natural está bajo el enemigo. Gloria a Dios. Eh, Vamos a empezar con el Espíritu Santo y la restauración, honrando a mis pastores, honrando a mi iglesia como tal, a mi pastor José Olivares, Moisés Olivares, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Bueno, vamos a iniciar con el Espíritu Santo y la restauración. La profecía del Nuevo Testamento sobre la restauración. Hechos 3, 19 al 21. Gloria a Dios. Hechos 3, 19 al 21. Gloria a Dios. La palabra es santa. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Esto es importante. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien hablo por boca de sus santos profetas que ha sido desde el tiempo antiguo. Gloria a Dios. Esto es tremendo. A quien de cierto es necesario que el tiempo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Quien es necesario que el tiempo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Porque la venida del Señor está a la puerta. Estamos esperando es el tiempo, en el momento que Dios decida, que Él persiga el tiempo. Dice la palabra también que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre Celestial ha puesto bajo su propia, su santa potestad. Gloria a Dios. La restauración en cada dimensión de la experiencia humana es fundamental. En el Evangelio cristiano está entretejida en toda la Escritura y debe hallarse en el pórtico de nuestro ministerio de la verdad. Gloria a Dios. En Hechos 3, 19 al 21 se halla la más citada referencia a la restauración en el Nuevo Testamento. Pedro hace un llamado urgente a retornar a Dios para ser limpios de pecado. Gloria a Dios. Añade que este retorno allanará el camino a un periodo refrescante avivamiento, un periodo de refrescante avivamiento, o sea, va a volver a vivir nuestro espíritu. Gloria a Dios. Como resultado de la presencia del Señor en medio de su pueblo. También preparará el regreso de Cristo, quien, según Pedro, es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
Cuando Dios vino como tal, vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? A raíz de la caída del hombre, a raíz de la transgresión original de Adán. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el contacto con Dios y la mayordomía de la tierra bajo Dios. O sea, el poder que teníamos sobre la tierra bajo Dios lo perdimos. En el momento que Adán cayó como delante del enemigo, o sea, cayó en pecado, o sea, el enemigo lo contaminó. Gloria a Dios. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Gloria a Dios. Hechos 3:21. Muchos sienten que es ahora, en estos últimos días, que todas las cosas profetizadas serán cumplidas y se completará la restauración. Gloria a Dios. Yo espero que el pueblo de mi país, de Venezuela como tal, no tenga que atravesar como el pueblo de Israel, cuando tuvo que pasar un periodo de transición, un periodo de perfeccionamiento de 40 años, porque el pueblo de Israel retrasó, habíamos retrasado, el pueblo de Israel, la entrada a las tierras que fluye leche y miel. Entonces tuvimos que atravesar 40 años de transición, de prueba, de moldeamiento. Dios tuvo que moldearnos para poder entrar en la tierra prometida. Y ese proceso de acoplamiento, ese proceso de perfección de 40 años, que duró 40 años, tuvo que ser necesario para que el pueblo de Israel pudiera permitir que Dios moldeara su carácter, que Dios moldeara su alma. Para poder modular una bendición que yace en el espíritu, necesitamos del alma y necesitamos de la carne para hacer el exterior, porque es desde adentro hacia afuera como trabaja Dios, en el nombre de Jesús. La restauración final es el regreso de la iglesia, la novia de Cristo, a la majestad y la gloria preparada por Dios para ella. Para que esta restauración tenga lugar, Dios ha comenzado a dejar de su poder, ha comenzado a dejar que su poder y pureza fluyan sin medida por medio de la iglesia, de nosotros. La remoción de las cosas movibles, remoción de las cosas humanas, las cosas temporales, las cosas futiles, las cosas así, lo que no es espiritual, gloria a Dios, ha comenzado para que el reino inconmovible se manifieste. Dios está moviendo lo conmovible, Dios está moviendo lo futil, lo vano, lo superficial, para establecer lo que en realidad es puro, que es lo espiritual, que es lo que proviene de Dios. Gloria a Dios. Hebreos 12, 27 y 28. Gloria a Dios. 2. Definición bíblica de la restauración. Job 42, del 10 al 12. Vamos a leer. Job 42, del 10 al 12. 386. Ajá. La palabra es santa. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Vendió Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Gloria a Dios. De acuerdo con el diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo.
Sin embargo, cuando algo es restaurado en la Escritura, siempre crece, se multiplica o mejora, de manera que su condición final supera a su estado original. Joel 2, 21 al 26. Vamos a leerlo. Joel 2, 21 al 26. Gloria a Dios. Joel 2, 21 al 26. Ser imposible. Ajá. La palabra es santa. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, no suene con nosotros, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, Jesús en este tiempo, porque esto es mi comentario, Jesús en este tiempo, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Gloria a Dios. Aquí está el secreto. Las eras se llenarán de trigo, de alimento, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Vino significa alegría, vino significa celebración, y aceite significa la presencia del Espíritu Santo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, Venezuela, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, lo cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria a Dios. Necesitamos cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo hizo a causa de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba atravesando situaciones bien complejas, eran esclavos, estaban siendo vilipendiados y vituperados en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. Entonces, bueno, necesitamos en este tiempo que Dios envíe, que haga algo para que pueda sacarnos de esta esclavitud, para que pueda sacarnos de estas condiciones tan difíciles que atraviesa el pueblo de Venezuela en este momento. Gloria a Dios. Ajá. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés, si alguien roba un buey o una oveja, no era suficiente que restaurar el animal que había tomado. Tenía que pagar por el equivalente de 5 bueyes o 4 ovejas. Éxodo 22:1. Cuando Dios restauró a Job tras las pruebas terribles que lo sometió, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más abundantemente. Esperamos una bendición abundante sobre el pueblo de Venezuela en sus últimos días que al inicio de su vida. Job 42, del 10 al 12. Jesús dijo a sus discípulos que todo aquel que dejara algo para seguirle recibiría 100 veces más de lo que dejó. Marcos 10, del 29 y 30. Dios multiplica cuando restaura. Esto es necesario repetirlo. Dios multiplica cuando restaura. Y así al restaurar hoy en día, Dios no solamente devuelve a la iglesia la gloria que alcanzó en tiempos del Nuevo Testamento, quiere hacerla más poderosa, majestuosa, gloriosa, que lo que el mundo haya visto jamás.
Dios como tal va a hacer de su iglesia, de nosotros, de la Iglesia Pentecostal Unida, del mundo como tal, va a ser bueno, todo el que esté alineado con el Señor Jesús, porque Dios como tal es el Señor Jesús, todo el que Dios le haya permitido revelar, porque dice el conocimiento el conocimiento que yo manejo, pues, que el hombre en su limitada capacidad intelectual no puede conocer a Dios. Dios decide a quién se le va a revelar. Y tomando en cuenta esto, que Dios mira de lejos al altivo, más da de su gracia, da de su revelación, da de su poder al humilde. Gloria a Dios. Bueno, quiere hacerla más poderosa, la iglesia, majestuosa y gloriosa que nada de lo que el mundo haya visto jamás. Vamos a continuar. 3. La restauración en el principio. Génesis. Gloria a Dios. Del capítulo 1 al capítulo 3. Pero esto tiene mucho contenido, puedes leer todo del capítulo 1 al capítulo 3. Entonces vamos a leer la disertación en nombre de Jesús. El tema bíblico de la restauración se halla en el principio de todas las cosas. Dios quiere restaurar la tierra, nuestra conexión con Él. Quiere restaurar nuestra mayordomía teniendo el control de la tierra, pero bajo el mandato de Dios, el mandato espiritual del Santo Espíritu del Señor Jesús. En el libro de Génesis, Dios creó al ser humano a su propia imagen, hombre y mujer. El ser humano gozó de la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Una imagen espiritual. ¿Por qué? Porque vivíamos dependientes 100% de Dios. En el principio, Dios le prohibió al hombre que comiera del árbol del conocimiento. Que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese fue el árbol la serpiente, el enemigo como tal, sedujo a Eva y la impulsó a que comiera de este fruto. Y bueno, el hombre cayó en transgresión fue a raíz de ese evento, porque Eva se contaminó primeramente, después contaminó a Adán, y bueno, después viene lo trágico, que es la caída del hombre. Porque el hombre cayó fue cuando se contaminó a Adán, no Eva. Lo que pasa es que si Adán hubiese sido más fuerte, Dios hubiese restaurado a Eva por medio de Adán. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y Dios tiene un propósito glorioso para cada situación. Porque ahora no solamente, bueno, Dios en ese momento, el hombre como tal no comió del árbol, habían dos árboles que están en el huerto del Edén que Dios había prohibido comer, que era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el hombre en vez de comer del árbol de la vida, si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, hubiese vivido para siempre. No conociésemos muerte, pero en cambio de eso, comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios quería era que nosotros viviéramos dependientes de Él, que no conociéramos nada, que solamente obedeciéramos y siguiéramos su dirección espiritual, porque teníamos una conexión cara a cara con Dios. Adán hablaba con Dios así como ustedes pueden verme a mí. Gloria a Dios. Y entonces perdió esa comunión, ¿por qué? A raíz de la transgresión, porque perdió su pureza. El ser humano gozó de la imagen de Dios, de su intimidad, de su ininterrumpido compañerismo con Él. Sin embargo, el ser humano decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Al hacerlo, quiso tomar su vida en sus propias manos, en lugar de depender de la sabiduría, la justicia y los recursos de Dios. Viviría de sus propios ilimitados recursos, según su parecer. Con esa trágica decisión, el ser humano perdió su imagen divina, así como la intimidad y el compañerismo con el Señor.
su creador. Pero la obra restauradora de Dios comenzó inmediatamente como algo, como el ya, como el ya consciente de sí mismo, ser humano, trataba de cubrir su desnudez con sus propias manos. Dios le proveyó ropa hecha de piel de animales, que fue el primer sacrificio. Sacrificó Dios dos animales inocentes para cubrir a los hombres. Gloria a Dios. Esto es una revelación profética, un retrato profético del sacrificio de Jesús. Dios se sacrificó él mismo para cubrir al hombre. El Dios amó tanto al hombre que Dios se despojó de su gloria y prefirió venir a la tierra a redimir a los hombres, a redimir a los hombres que aceptan a Dios. ¿Me entiendes? De su oscuridad, de nuestra ignorancia, de nuestra insensatez, para que no vayamos, ninguno se pierda, más todos procedan al arrepentimiento para que tengan vida eterna. Gloria a Dios. Dios le proveyó ropas hechas de animales. Esto reveló con toda claridad el plan redentor y restaurador de Dios para el ser humano caído. En ese primer sacrificio lo proveía de vestido al hombre y apuntaba hacia el sacrificio final del Cordero de Dios, el propio Jesús, que vestiría no tanto nuestras desnudeces físicas, sino nuestras desnudeces espirituales. Dios nos va a revertir de su naturaleza para que, nacidos de nuevo, podamos luchar por nuestra salvación desde el Espíritu y no contaminar nuestro espíritu, no permitir que el enemigo contamine nuestro espíritu. Porque como Dios nos ama y nos adora, y el diablo y Dios no tienen comunión, entonces, como Dios nos ama, el diablo quiere ir contra nosotros, porque quiere destruirnos, porque Dios nos ama. Gloria a Dios. Porque el diablo y Dios, ese es el enemigo de Dios, el diablo. Y como Dios nos ama tanto, es el diablo quiere hacerle daño a Dios, destruyéndonos a nosotros. Gloria a Dios. Espero que el Señor Jesús haya podido edificar su vida espiritual. Y a mí también. Porque, como dije antes, pues, esto es un proceso de retroalimentación positiva. Usted se beneficia y yo también me beneficio. El Señor les bendiga.